vamos a hablar de vínculos, vamos a hablar de escenarios un poco adversos, difíciles. Bien, ustedes saben, las parejas no duran para siempre, las parejas se separan, surgen conflictos, en el medio quedan los hijos. Generalmente, es verdad. Muchas veces se resuelven de manera que nadie pierde, todos pierden un poco verdaderamente cuando se rompe una familia, pero bueno, se resuelven. De una manera más adulta, ¿no? Se resuelven, muchos se judicializan y muchas historias quedan ahí un poco trabadas cuando alguno de los integrantes de ese vínculo que se rompió obstaculiza la posibilidad de que el otro se encuentre finalmente con ese núcleo que es un hijo, ¿no? Que une para siempre, ¿no? Que une para siempre, como si fueran las ramas de un árbol, ¿no es cierto? El hijo es el tronco que une para siempre a esas dos personas que por ahí, por H o por B, la cosa no funcionó. El problema es cuando una de esas dos personas obstaculizan. Estas cosas afloraron mucho en este tiempo de la cuarentena, en este tiempo del aislamiento. Aparecieron muchos estos conflictos de padres o madres que no podían ver a sus hijos justamente porque el otro... la otra parte impedía justamente el contacto. Exactamente. ¿no? Y existe algo así como una especie de organización espontánea que se ha ido generando. Son varias organizaciones, unas junto a otras. Se ha ido generando por la fuerza propia que tienen las redes sociales y lo fácil que es de hacer causa común, ¿no es cierto? Hoy en día, casos que hay también, a partir de estas herramientas, y hay muchos casos, se llama Infancia Compartida, y es una especie de organización múltiple que se dedica a trabajar, que brega, que lucha, para que justamente en un conflicto de separación no pierdan los chicos, no pierdan los hijos. Es decir, que pueda tener el cariño del padre, pero también el de la madre. Que es fundamental. Que una separación no implique distancia para un lado o para el otro. Vamos a entrar un poco en ese mundo de la mano de Graciela Palmieri, que es abuela de Oli, de 8 años. Y Graciela estuvo casi 2 años sin verlo. ¿Es así, Graciela? Mucho gusto. Gonzalo Sánchez y Tommy Reynolds en Radio Mitre. ¿Cómo están? Buenas tardes. Muchísimas gracias por este espacio. Por favor. Y sí, es una realidad como la describiste, la has descrito demasiado suave, porque es una realidad muy triste. Claro, claro. Muy, muy triste. Pero sí, es así. Es así, y contanos tu experiencia, y a partir de tu experiencia por ahí podemos desmenuzar y reflexionar un poco en general, ¿no es cierto? Te cuento. Mira, mi experiencia es, imagínate una familia de clase media con papás de 8 hermanos, mamás de 9 hermanos, donde no había separación, donde no desconocíamos esta historia. Y bueno, mi hijo mayor se separa. Fue una bomba en toda la casa, imagínate, tíos, tías, primos. Pero bueno, pensamos como cualquier hijo de vecino, que bueno, se separan, tendremos días de visita, primero fue un shock, ¿viste? Porque bueno, no vamos a estar todos juntos. Pero bueno, se aceptó. El tema empezó cuando el nene empezó a no venir, porque le dolía la panza, porque tenía fiebre, porque no te lo doy, porque se empezaron a haber denuncias falsas, denuncias de violencia que nunca habían existido anteriormente. Y bueno, todo esto te lleva a recurrir a la justicia, a una mediación. Cuando uno va a la justicia, cuando uno toca esa puerta, es porque evidentemente en el camino no encontró, no pudo solucionar. El tema es que uno no sabe, es que entrar en este sistema es bastante feo y es perverso, sobre todo para el niño. Es muy, muy perverso. Lo digo como abuela y como mamá, porque uno ve sufrir al hijo por tantas cosas feas y a la vez se sufre por el nieto que no se ve. Entonces, es duro de traspasar la impotencia. Nosotros llegamos al grupo porque fue un grupo de WhatsApp después de 4 años de esta lucha de no lograr nada, de estar en el camino de escritos. Uno se hace medio abogado sin estudiar la ley, aunque uno no lo pueda creer, ¿no? De caminar el juzgado, de caminar fiscalías, de acompañar. Yo acompañé muchísimo a mi hijo y bueno,
formamos un grupo en la impotencia y el dolor, desde la impotencia y el dolor, porque pensábamos que estábamos solos, ¿entendés? Y un grupo en 3 meses somos 500, un grupito de Qué WhatsApp. bárbaro. Que bueno, empezamos con una página, porque no podés creer que esto te esté atravesando y que realmente lo que duele es que nosotros tenemos casos de Tucumán, de Chaco, de Corrientes, de Mendoza, del sur, y en todos son iguales, ¿entendés? O sea, si pones los escritos sin decir de dónde son, todos tienen algo en común. El alejamiento que se produce, decime. Sí, ¿qué es eso que tienen en común para tratar de entender? En general hay... Claro, a eso iba. Sí. Son primero las denuncias falsas, o sea, las denuncias que se hacen, yo con esto no quiero, por favor, que se entienda, no quiero desestimar las violencias de género, que hay muchísimas mujeres que las padecen, pero también está la posibilidad de que mujeres, la mejor arma que hoy tiene una mujer es denunciar por violencia. Entonces surge la perimetral o el perímetro, como se dice en provincia, lo que hace es alejar al niño de la familia de donde viene, porque esto tampoco es una cuestión de género. Hay mamás y papás obstruidos y obstructores, ¿se entiende? Entonces el nene, lo terrible es que queda en manos de esa persona que le está impidiendo el vínculo con la otra parte de la familia. Básicamente, Graciela, pues es interesante lo que estás contando y solamente quiero aclararlo todavía más, pero básicamente es lo que acá el conflicto siempre es, se separa una pareja y uno de los dos impide que el chico tome contacto con la familia del otro. Básicamente, ese es el, digamos, ese es el punto de unión. Es la obstrucción del vínculo. Y en la mayoría de los casos, vos hacías esa aclaración, ¿no es cierto? Que no es una cuestión de género, pero también estadísticamente el dato indica que es más de mujeres que impiden ver a la familia del padre, ¿no? Sí. Te diría que hoy por hoy habría que pelearlo, ¿viste? Habría que hilar muy fino. Hoy por hoy habría está repartido, está repartido. Hoy está repartido, sí. Perfecto, no, para que quede claro que no es una cuestión de discutir de géneros. Ya que no. No. Atraviesa todo. Exacto. Sí, el tema es volvemos a lo mismo. Familia es una rama de justicia que, por lo que nosotros pudimos comprobar junto con todas las otras organizaciones, hay más de 1 millón de nenes alejados de la otra parte de la familia. No hay gente especializada, ¿entendés? O sea, en visualizar y en visibilizar una denuncia, cómo va una mujer a hacer una denuncia. Hay provincias donde de pronto el papá va lastimado y la policía se ríe. Entonces ese papá no va nunca más, ¿te imaginás? Claro. ¿Entendés? O sea, por eso es muy difícil este camino y tenemos que lograr visibilizarnos y abrir mentes. O sea que la mamá es perfectamente cuidadora de los niños, pero hay casos en que el papá también puede cumplir ese rol. Bueno, debería ser en todos los casos repartido, ¿no es cierto? No es que... Debería, pero te digo que desde el lugar donde estoy parada y que me he hecho experta en la materia, en el común quedó así, o sea, como cuando nosotros se separó mi hijo, ¿viste? El común, ¿cuál es? Bueno, el nene no va a estar de pronto en una fiesta, bueno, pero el papá antes, como estaba casado, tampoco en esa fiesta estaba, ¿entendés? Sí. Pero cuando ya no está en esa fiesta, no está en la otra, y pasa, qué sé yo, al cumpleaños y tampoco lo ves, y pasa el día del niño y tampoco lo ves, y vos decís, si esto no era así, o sea, yo no tenía entendido que fuera así. Claro. ¿Entendés? Y el común de la población, yo le pregunto y le hablo a cada abuela o a cada mamá o cada papá, que mire a su hijo y que piense que en una Navidad no sabe dónde está, no sabe cómo está, no sabe con quién está. Es lo que nos pasa a nosotros, los impedidos. Nosotros, si no tenemos ese vínculo, no sabemos dónde está, cómo está, si come, si duerme, quién lo cuida, si extraña, si está enfermo. Y esas preguntas que el sistema debería responderlas,
Vos llegás y te puedo asegurar que es como encontrás papeles, son papeles fríos, son cosas que nadie te da una respuesta, o la respuesta es, está con la mamá, está bien, ¿entendés? Y a veces no es así, Claro. desgraciadamente no es así. Y Entonces nos duele. ¿Y la voluntad del niño, hasta qué punto se valora, se escucha? Mira, hay una frase que escuché el otro día de alguien y la hice propia. Al niño se lo escucha a veces, pero no se lo oye. O sea, te hablo en mi caso particular, desde los 3 años, mi nieto clama, ya no es pedir, él clama por estar con su papá. Él lo ha manifestado en las entrevistas virtuales, lo ha manifestado cuando empezó a escribir, lo manifestó hace 2 semanas atrás. Mi sueño en la escuela, en las tareas de vacaciones, ¿cuál es tu sueño? Y él, toda su redacción fue, mi sueño es estar con mi papá. Claro. Entonces, ese niño que lo viene desde los 3 años, viene manifestando lo mismo. Él, cuando se separaron, en este caso mi hijo y la mamá del nene, el nene estuvo 6 meses sin hablar en el jardín. Claro, sin hablar. Pega, sí, terrible. Sin hablar. Y a pesar de que se informó de la condición del nene, nadie hizo nada. Y te puedo asegurar que si hay algo que yo tengo que resaltar en mi hijo, es que durante años se pasó yendo 2 veces por semana al juzgado. Jamás en esa semana faltó. Jamás. Lluvia, trueno, viento, tormenta, frío, calor. Él todas las semanas iba al juzgado. Entonces, te queda esa sensación de no solo que no se escucha al niño, tampoco se resuelve la situación de ese niño, cuando teóricamente vos vas a un lugar para que amparen a esa criatura, para que escuchen a la familia, para que el reclamo sea oído, ¿entendés? Graciela, me quedé a ver, escuchándote, es durísimo, y son 2 preguntas en una. La primera es cómo lo vivieron ustedes, digamos, ese dolor profundo de vos particularmente no poder ver a tu nieto, tu hijo no poder ver a su hijo. Y segundo, el tema de la perimetral que mencionaste hace un rato. ¿La perimetral aplica para toda la familia, digamos, de la otra parte, o solamente aplica con el padre en este caso? Dependiendo de cómo la hace la persona que la lleva a cabo y cómo la toma el oficial de justicia que lo hace, lo legal sería que aplicara entre adultos, claro, que el niño quedara fuera de esa medida. Pero ¿qué pasa? Si vos llegás, en nuestro caso, yo hablo del nuestro y de la mayoría, vos llegás a la puerta, por ejemplo, a buscar al nene, y después vuelve a los 2 días, 3, te encontrás con un policía en tu casa que te dice que vos fuiste violento al buscar el nene, entonces la perimetral que surgió para tu hijo se hace extensiva a toda la familia. Y aunque vos no lo puedas creer, yo te hablo de casos de Mendoza, te hablo de casos de Córdoba, te hablo de casos de Tucumán, te hablo de casos del sur. Es todo exactamente igual. O sea, yo no puedo ¿entendés cómo se maneja? Pero es así. O sea, si vos intentás como abuela, porque lo he hecho, de llevar dinero, de llevar mercadería, pues yo tuve perimetral. Increíble. Porque fui violenta. ¿Te imaginás? Vos vas con el alma en la mano, vas destrozada, vas a tocar el timbre, no solo que no te atienden porque yo me volví con toda la mercadería que llevaba, sino que a las menos de 3 días tenía el policía en mi casa anunciándome que estaba prohibido 300 metros de donde estaba el nene, que en ese momento no iba al jardín, ¿no? Durísimo, inesperado. Es duro. Y si vos me decís cómo lo atravesamos, los primeros 3 años, el primer tiempo fue terrible, fue confiar en la justicia. El primer tiempo, te puedo decir, el primer año fue confiar en la justicia, llevar escritos, o sea que la abogada en ese momento que tenía mi hijo lo representara y llenara el juzgado de escritos. Y ya te digo,
mi hijo entraba al juzgado y no tenía ni necesidad de decir su nombre, ¿entendés? Claro. Iba todas las semanas, 2 veces por semana. Se había acomodado el trabajo para poder cumplir esto por su hijo. Y como familia nos devastó, Y claro. nos desarmó, ¿entendés? No, dejamos de vivir, por ejemplo, días del padre, porque si Guillermo no tenía al nene, ¿cómo podíamos festejar felices el Día del Padre, ¿entendés? Claro. O de pronto él se recluía y bueno, ya está. Como familia nos desarmó. Y nosotros somos, Guille tiene 5 hermanos más, así que imagínate que somos un familión. Y Graciela, ¿algún tipo de legislación, algún organismo oficial donde ustedes han planteado denuncias, existe? ¿Alguien que pueda centralizar reclamos de este tipo? ¿O dónde debería ir la gente? Mira, sí. En honor a la realidad, los grupos surgen justamente por esta indefensión. Claro, claro. No te digo que es general. Como organización hemos entrevistado a 2 juezas, una doctora de Córdoba y una doctora de Tucumán, y te puedo asegurar que con las mismas leyes se hicieron maravillas. Yo creo que las leyes, las herramientas están, ¿no es cierto? Las herramientas existen. El tema es que falta el compromiso, la empatía, o quizás la especialización, ¿entendés? O sea, vas a trabajar con niños, vas a trabajar con papás, con mamás, con familias que están atravesando una problemática. Entonces el equipo técnico que avale todo eso tiene que ser irreprochable y especializado en el tema. O sea, no puede ser que venga, por ejemplo, la gente que de pronto está protestando un documento, no sé, algo civil, y lo mismo que traten una separación con niños en el medio, porque lo triste de esto es que los años que nosotros sufrimos, que nunca son menos de 3 a 5 años como para resolver algo, y que el régimen, por ejemplo, no te dé una visita, entonces esa visita pueden ser 2 veces por semana, un día o 3, no más, hacia el papá. Modificar ese régimen lleva años. Claro. ¿Entendés? O sea, lleva años. Entonces es la indefensión que se siente y la impotencia es tan grande que creo que hasta supera el dolor de la separación. Es durísimo, honestamente es muy duro. Graciela, yo no sé hasta dónde querés contar vos, obviamente tenés toda la libertad de contar lo que vos quieras, pero creo que quedó medio inconcluso el tema. Vos ahora ya tenés contacto con tu nieto, ¿cuánto tiempo pasó? ¿Cuántos años fueron que no lo pudieron ver? Eso quedó medio inconcluso, quizás. No sé si querés contar. Sí, cómo no. La primera etapa estuvimos 1 año y 4 meses. Sí. Estuvo mi hijo sin ver al nene, lo fue a ver al jardín. Las personas ya vencidas las perimetrales, pudo verlo un ratito, 20 minutos, media hora. Te cuento algo para que veas lo que son los chicos. Él en ese momento le llevó una mascota, un peluche. Hasta el día de hoy mi nieto duerme con ese peluche. Aun cuando esté con el papá, él duerme con ese peluche. Después de allí tuvieron un acuerdo que se cumplió y no se cumplió, otro periodo de separación de 7, 8 meses más, y mi nieto lo sacaron por la fuerza pública de la casa de su mamá. Bueno, fue a la casa de mi hija, porque como el papá todavía tenía las denuncias, que nunca jamás fueron probadas, que es lo peor que tiene el tema de la denuncia falsa, jamás es ratificada y nunca es probada, pero vos tenés que, si está la perimetral, hay que cumplirla. Claro, sí. Porque el tema es ese, el obstruido siempre se maneja a derecho y siempre está a derecho. El obstructor hace lo que quiere, porque te garantizo que hace lo que quiere. Y el obstruido tiene que demostrar, y el obstruido tiene que remar contra la corriente para demostrar que el obstructor está cometiendo una ilegalidad. Exacto. Completamente. Esa es la pata que nos falta de esta ley. Y vuelvo a lo mismo, la sensibilidad, o sea, si vos ves que una persona siempre va a la misma fiscalía, porque te corresponde por dirección, y va una vez, y va otra vez, y va otra vez, pero no ratifica las denuncias, debería haber un procedimiento que diga, sentido común, a ver,
señora o señor, ya si esto no lo cumple, claro. ¿por qué denuncia? ¿Entendés? Sí, tal cual. Obviamente, si va una mamá o un papá que están lastimados, que ya está, no tiene nada que ratificar, pero si va alguien en condiciones, aparte yo creo que también debería haber un equipo, como funciona en Cava, que cuando vos vas a hacer una denuncia, hay un equipo profesional que inmediatamente te toman, te hacen como una entrevista donde hay un psicólogo, donde hay un abogado, un asistente social, y se ve si hay un golpe, si hubo un golpe, claro, que enseguida. ¿entendés? En provincia no pasa. Claro, obviamente. Entonces, y empieza a correr el tiempo, que el tiempo es... Oro. Corre. Sí, obvio, y corre. Entonces, y corre. Entonces ya te digo, nosotros estuvimos, cuando mi nieto en el 2018 va a vivir con mi hija, estuvo en la ley de abrigo, que es la 13.298, ampara al menor que tiene algún derecho vulnerado, que se saque del hogar o para ir o con un familiar, o puede ir hasta con una persona vecina que lo contenga y que lo abrigue justamente. Eso dice la ley, no puede durar más de 180 días. Claro, claro. En nuestro caso duró 452. Es terrible. Graciela, Decime. me está apretando el tiempo, pero te quería pedir para que la gente, Decime. si los quieren contactar, ¿a dónde tienen que dirigirse? Nosotros tenemos una página, por nuestroshijos.com.ar, allí está mi teléfono personal, que no tengo problema en dártelo al aire, es allí donde recibimos toda comunicación, y desde ya estamos con todas las organizaciones que en la misma lucha. Vos nombraste Infancia Compartida, tenemos una relación estrecha con ellos, porque justamente, por ejemplo, Papás en Lucha de San Juan, porque o sea, las leyes difieren. Son una red, son una red de organizaciones. Claro, somos una red porque de pronto, por ejemplo, acá en provincia se llama Servicio Local, pero en Mendoza no tiene el mismo nombre, pero es lo mismo, ¿entendés? Entonces tratamos de tener referentes en las provincias justamente para podernos manejar cuando hay que hacer. Nosotros acompañamos a los papás o a las mamás o a las familias impedidas, desde hacer escritos que a veces no tienen representación legal, nosotros los vamos ayudando y aparte a veces una oreja, viste, un oído es tan importante, acompaña mucho. Graciela, decime tu teléfono, dale, así lo tiene la gente. Dale, 15 6484 6035. Seguramente te van a llamar. Graciela, te agradezco mucho por el tiempo. Ha sido un placer, lamento que haya sido por este tema, pero yo pido a toda la población que se ponga un ratito en los zapatos, que mire a los hijos que seguramente tiene al lado y que piensen qué les pasaría a ellos si en un momento se los sacan y no los pueden recuperar. Gracias, Graciela, te mando un abrazo. Por favor, un beso grande, gracias. Abrazo.